mito es una historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a las que narran las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad, o sea, los mitos de Grecia. ¿Qué significa una leyenda? Una leyenda significa la narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos, que en su origen se transmite de forma oral. Quizás oíste este término en alguna canción folclórica o en algún relato, o quizás capaz que nunca lo escuchaste. Pero hoy te voy a contar la leyenda de la Salamanca. Esta leyenda se origina en la ciudad de Salamanca. Se cuenta que el mismo diablo en persona impartía clases en esta dicha cueva, situada en la cuenca de Carvajal. Sus clases consistían en la nigromancia o necromancia, que es una rama de magia negra, que consistía en la adivinación mediante la consulta de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus, y el esoterismo, que es un conjunto de conocimiento relacionado con la magia, la alquimia, la astrología, entre otras, que no se basaban en una experimentación científica. Sus clases fueron tomadas por 7 alumnos universitarios durante 7 años. Al finalizar, uno de ellos debía quedarse al servicio de su maestro como pago por sus enseñanzas, elegido al azar. El alumno Márquez de Villena, quien fue uno de los elegidos, consiguió escapar, aunque perdió su sombra al huir, lo que hizo quedar señalado como seguidor del demonio. Con el tiempo, esta historia se trasladó a Latinoamérica y fue mudando al ir de en boca en boca. En Argentina logró una gran repercusión entre las personas del campo y las zonas alejadas de las ciudades. Se regó por Mendoza, San Luis, Córdoba, entre otras, pero tomó fuerzas principalmente en Santiago del Estero y en el norte del país. Según el vocabulario quechua, Salamanca está formado por las palabras sala, que es peña, y manca, que es bajo o infierno, que significa aquelarre. Un aquelarre es una reunión nocturna de brujas y brujos para realización de rituales y hechizos, como también actos de invocación y adoración a Lucifer. Se dice que en la Salamanca participan todos los habitantes del Averno, donde se unen brujas, seres del más allá y almas condenadas, tales como asesinos, violadores, brujos y además para un festín de música, baile y bebidas, donde reinan hilarantes risas, desgarradores llantos y aterradores gritos. Quien quiere ingresar a esta escabrosa y poca convencional fiesta que celebran los sábados por la noche, deberán pasar por varias pruebas y situaciones antes de entrar. Para encontrarla, según se cuenta en Santiago del Estero, debe ingresar en lo más oscuro de la profundidad de los montes. Se suele escuchar una irresistible música al acercarse a ella, pero su entrada está oculta, la cual tiene una contraseña que se debe conocer de antemano, dictada por otra persona que haya estado ahí antes, aunque nadie quiere revelarla, ya que esta persona que la divulgue podría obtener un brutal castigo. Además, se debe tener una voluntad de hierro para soportar lo que encuentra dentro. Según Carlos Villafuente, odontólogo, ministro de Fernando del Valle y escritor, en su libro Voces y Costumbres de Catamarca, relata que para ingresar a la Salamanca se debe hacerlo totalmente desnudo y guiado desde la entrada por un cuervo negro. Al entrar, el iniciado debe profanar una imagen sagrada, como escupir un crucifijo invertido. Dentro del recinto lo recibirá el Supay, o sea, el demonio, quien lo retará a 3 pruebas iniciáticas
para poder ser parte. La primera consiste en resistir los golpes del ataque de un furioso chivo nauseabundo de ojos rojos, que investirá en su espalda. Luego deberá soportar la presión de una serpiente peluda llamada Viborón o Culebrón, que hará anillo sobre su cuerpo apretándolo con fuerza. Y para finalizar, debe vencer a un basilisco criollo de ojos resplandecientes. Una vez que el salamanquero cumplió con dichos retos, ingresa a una gran sala de piedra, iluminadas por lámparas que funcionan con aceite humano. En ella se reúnen los iniciados en las artes de la brujería, como brujos o calcús, hechiceros y adivinos con compañía de animales, donde aprenden sobre curandería, el idioma de los animales o simplemente concurre para hacer daño. Dicha fiesta se celebra con las mejores bebidas y la vejez no se conoce allí. Los viejos se vuelven jóvenes y la belleza física predomina. El salamanquero, ya ingresado, puede obtener cualquier deseo que el supay le cumplirá, como ser habilidoso en el arte de la guitarra y del canto. Se dice que muchos gauchos cantores pasaron por todo eso y por eso lo relatan en sus canciones, o ser el más agraciado en el amor o cualquier otra cosa que se le ocurra. Pero para recibir esto, el supay le obliga a firmar un pacto de sangre, donde debe entregar a un familiar o su propia alma una vez que el contrato haya concluido. Los que participan en dicha fiesta pueden permanecer varios días sin dormir, sin mostrar ninguna señal de cansancio. Luego, son beneficiados con la virtud que ellos eligieron en cuestión de días, pero pueden ser detectados por otras personas ya que dejan de proyectar sombra. Quienes han oído a la Salamanca desde lejos dicen haber escuchado una música, risa y unos deseos incontrolables de ingresar. Para poder alejarse de ella se debe tener un rosario en la mano o ser una persona de gran fe, o podrían quedar completamente desquiciados de la noche a la mañana. La leyenda de la Salamanca es muy antigua y no se especifica en qué tiempo nació, pero sigue vigente hasta el día de hoy. Mucha gente dice que es solo un cuento que ha pasado de generación en generación, pero muchos otros afirman que es real, que ha estado allí y que no es una fiesta como cualquier otra, sino es como estar en el mismo infierno. En el principio de todo, solo existía el caos. Todos los elementos de los que formarían el universo ya existían, pero estaban completamente mezclados, formando un enorme vacío de sentido. Este periodo caótico original duró muchas épocas. De este caos primordial surgió Gea, la Madre Tierra, una diosa cuya principal característica era su extrema fertilidad. La diosa Gaia daría forma a nuestro planeta y vendría a personificar toda la tierra que cubre el mundo entero. La diosa daría origen a varias deidades primordiales, como Pontos, el mar, y Odeas, que sería la deidad de las montañas. Gaia daría lugar al dios Urano, un ser supremo que personificaría el cielo y por tanto reinaría sobre todas las cosas. Urano desposaría a Gea y la haría su esposa. Durante la noche, Nix, la diosa de la noche, que también surgió del caos, cruzaba el cielo todos los días cubriéndolo con su manto negro. Al anochecer, Urano y Gaia se unieron y no tardaron en surgir los frutos de esta unión. La diosa daba luz a criaturas de aspecto siniestro. Estas eran los hecatónquiros, monstruos con 100 brazos y varias cabezas, y los cíclopes poderosos, seres de un solo ojo. Urano y Gaia también darían lugar a una nueva generación de dioses. Estos poderosos seres se conocerían como titanes. El dios celestial, al ver la poderosa prole que había engendrado, empezó a temer ser destronado por ellos, y por eso decidió que había que hacer algo. Urano arrojó a todos sus hijos al Tártaro, un lugar oscuro que yace en las profundidades de la tierra.
revueltos, los titanes golpearon violentamente las paredes del Tártaro, tratando de escapar del vientre de Gaia. La rebelión de tan poderosas criaturas provocaron un intenso dolor en Gea, que sufría tremendas molestias. Gaia no pudo soportar más esa situación y decidió conspirar contra su marido. La diosa pidió a uno de sus hijos que se presentara para destronar a Urano. Pero todos los titanes retrocedieron, excepto Cronos, el más ambicioso de todos los titanes, que se creyó a la altura de las tareas. Cronos recibió una guadaña de diamante y con esta arma se dirigió a los cielos. Una vez en la morada celestial del dios Urano, Cronos se encontró con el dios supremo durmiendo en una nube. Con un rápido golpe de su guadaña, el titán castró a su padre. El grito de dolor de Urano se escucha en todo el universo. Los cielos se teñieron de rojo escarlata gracias a la sangre de Urano. El testículo de Urano fue arrojado al océano y debido a su capacidad fecundante surgieron de las aguas varias divinidades. Cronos regresó triunfante y liberó a sus hermanos prisioneros. Como gran héroe de la revuelta, fue aclamado como el nuevo señor supremo del universo. Cronos no quiso liberar a los hecatónquiros y a los cíclopes, porque los consideraba demasiado peligrosos. Por lo tanto, permanecerían en el Tártaro. Después del banquete, el nuevo soberano fue visitado por el espectro de su padre, quien le reveló una terrible profecía. Dijo que al igual que su padre, que fue destronado por un vástago infame, él también caería de la cima del trono supremo, derrocado por su propio hijo, y correría una suerte terrible.